noches. Un gusto tenerlos otra vez por aquí. Uno de los temas que mencionaban en las preguntas fue la fecundación in vitro. Y ahí había distintas preguntas, 2 o 3 cosas que pedían aclaración. Antes que entrar a esos puntos, me interesaba hablar de cómo tiene lugar la fecundación in vitro, porque creo yo que va a haber mucha gente por ahí que no conoce los detalles, ¿no?, el intríngulis de cómo se lleva a cabo la fecundación in vitro. Me acuerdo que en una ocasión un niño en un colegio, esto sería segundo de secundaria más o menos, llegó y me preguntó, y en parte podríamos decir que es una de las derivaciones, llegó y me preguntó: padre, ¿qué piensa usted? Quería mi opinión, o sea, como si fuera una cosa opinable, ¿no? ¿Qué piensa usted de la renta de la panza? Hace algunos años, ¿no? Ya a mí me parece que es un poco escandaloso, se puede utilizar algún otro término, que un niño de segundo de secundaria esté pensando en la renta de la panza. O sea, ya hemos rebasado una serie de límites en el terreno ético que pues, nos llevan a no respetar muchas cosas. Este niño me iba haciendo preguntas constantemente, creo que para ver si yo caía. Él creía que me iba a preguntar cosas tales que yo no iba a poder responder. Y le dije, bueno, esta no te la respondo a ti, se la respondo a todo tu salón. Entonces llegué a ver en el salón cuántos conocían el término renta de la panza, ¿no? Entonces les dije, uno de sus compañeros me preguntó sobre la renta de la panza. Y le dije que no se lo contestaba a él, por eso precisamente vine al salón. Pregunté, ¿cuántos saben lo que es la renta de la panza? Como la mitad sabían. La otra mitad, claro, chavos de segundo de secundaria que van a saber de la renta de la panza, ¿no? Bien, y pregunté también, ¿cuántos de ustedes creen? Bueno, describí brevemente cómo funcionaba aquello y le dije, ¿cuántos de ustedes creen que esto está bien? Algunos levantaron la mano diciendo que está bien y luego argumentaron, padre, pero es que una persona que no puede tener hijos y es el único modo, pobrecitos, pues hay que darles chance. Yo le llamo el argumento de la misericordia o el argumento de la compasión. Le lleva a la gente a decir pobrecito, ¿no? Hay pobrecitos, ¿no? Sí, claro, pobrecitos, y entonces nos cargamos una serie de límites éticos que nos hace daño saltárnoslos. Bueno, en fin, lo que expliqué a grandes rasgos para niños de secundaria es que una célula de la mamá y una célula del papá se unen y la unión de esas dos células produce una otra distinta de estas dos y de aquí va a nacer finalmente a la vuelta de 9 meses el bebé. Yo creo que esto, pues todos los adultos lo conocen y lo entienden. Entonces, claro, pues aquí está papá, aquí está mamá, que pone la célula, y entonces en cuanto tenemos el bebé se queda dentro de mamá, y a la vuelta de 9 meses tiene el bebé. Y dije, lo que pasa es que, como Dios nuestro Señor diseñó este modo de llegar los hombres a la tierra o a la existencia, solo era cuestión de tiempo que nosotros lo descubriéramos. Y luego un poco más de tiempo para que nosotros pudiéramos controlar el proceso. Eso es para mí maravilloso, o sea, que Dios nuestro Señor haga un proceso y luego no interfiera con él. Eso es tremendo, ¿no? Es muy grande, me parece a mí. No interfiere, ¿por qué? Pues porque cuando nosotros descubrimos y sacamos esta célula del papá y esta de la mamá y las juntamos en una especie de cenicerito, ¿no?, que se llama caja Petri, ¿no?, que es de vidrio, si nosotros juntamos aquello aquí, pues resulta que aquí tenemos al bebé de este papá y de esta mamá. Y luego
este bebé, porque esta mamá no lo quiere llevar, pues le pedimos a mamá 2 que lleve al bebé, ¿no? Entonces, pues, digo, explicado así de sencillo, los niños pues entendían, ¿no? Que pues sí, una célula, otra célula, el papá, la mamá, el bebé, y aquí está. Que podemos controlar, sacarlo de un ambiente, es decir, de la mamá, conseguir que estas dos células se junten aquí y como automáticamente cuando se juntan Dios nuestro Señor infunde un alma y entonces tienes un nuevo ser humano, pues resulta que va a ser infalible, podríamos decir, ¿no? Si nosotros lo conseguimos, luego este bebé lo podemos depositar una vez más en la mamá o en mamá 2. Así es como creo que en general la gente entiende que funciona. Muchas veces no es sabido cuáles son las implicaciones de este método. Entiendo, y no quiero herir susceptibilidades, entiendo que muchas personas han recurrido al método de la fecundación in vitro porque no podían tener bebés. Y ante la desesperación dijeron, bueno, pues vamos por esto, porque se los ofrecieron, porque la ciencia, insisto, pues está en grado, ha llegado a la capacidad de conseguirlo. Y entonces personas que no podían tener hijos, a lo mejor sin recurrir a la renta de la panza de la mamá 2, pues entre este papá y esta mamá consiguen la fecundación que no se conseguía de modo natural dentro del cuerpo de la mamá y después le implantaban el bebé. Bien, algunas de las implicaciones de este proceso son que ya hablábamos, y por eso quise tocar este tema, porque ya tenemos la base de la clase anterior, y hablábamos de la masturbación, como moralmente no está bien y como humanamente desata una pasión que luego es difícil controlar. No lo explico a detalle porque pues ya está la otra clase, ¿no? Bien, de manera que estas células se obtienen por masturbación. Estas células, ordinariamente no es una, a ella le dan una serie de hormonas para que sobreovule. Y entonces la van monitoreando. Esa manipulación, yo he oído en general, y me lo creo, que es costosa para las mujeres. O sea, las están, perdonen ustedes, pero tratando como gallinas. Ustedes saben que Dios nuestro Señor dispuso que la naturaleza le llevara a la gallina a poner un huevo todos los días. Si es de noche no pone huevo. Y cuando pasa la noche, al día siguiente es de día, la gallina pone un huevo. Lo que pasa es que hemos descubierto que si a la gallina la metes en un cuarto, le cierras todo y le das ciclos de 12 horas, pone 2 huevos al día. Entonces tú le pones luz durante 6 horas. Entonces la gallina cree que es de día, pone su huevo, luego le apagas la luz 6 horas, entonces ya se duerme la gallina, le vuelves a prender la luz, otras 6 horas, entonces en 24 horas conseguimos 2 días y 2 noches, digamos, y entonces 2 huevos. Claro, eso es más rápido que esperar que la gallina ponga uno diario. Luego hagan ustedes las matemáticas, 7 a la semana o 14 a la semana, pues ya mi negocio crece, ¿no? El número de óvulos, como ustedes sabrán, está numerado, está contado, de manera que pone un determinado número de huevos la gallina y luego ya, punto, vámonos a comer, ¿no? Se convierte en pollo rostizado, o ve tú a saber, ¿no? Bien, entonces, claro, esta manipulación es dura, es pesada para la persona. Además de que tiene que tomar una serie de hormonas que, como ya decíamos en la otra clase, pueden hacerle daño. Pero bueno, sobreovula. Entonces tenemos aquí no una, sino 2, 3, 4 o hasta 5. Entonces cuando ya están maduros, ¿no? Porque la van monitoreando, le dicen, pues véngase. Entonces cosechan, ¿no? Los 5 óvulos y el Señor pues apoya con el semen. Decía yo, producto de masturbación. De manera que intentan en este cenicerito, una caja Petri, en este cenicerito, que estos 4 o 5 sean fecundados. ¿Qué pasa? Que si los 5 son fecundados, entonces tenemos ahí 5 bebés. Pero claro, los papás solo querían 1. ¿Qué hacemos con los otros 4?
Pues ya ustedes deciden. Los tiramos, los congelamos, los guardamos para el rato, o me los implantan, o los regalo, se los doy a alguien más, ¿verdad? Esta manipulación con la persona humana es bastante denigrante. O sea, a nosotros mismos nos afecta. Pero bien, entonces tenemos, vamos a decir, en el mejor de los casos, los 5 bebés. Ya sea que la mamá que buscó la fecundación in vitro regrese a la clínica después de unos días. Bueno, vamos a ver, ¿y cómo estuvo aquello? Pues mire, señora, sí, aquí tenemos a su bebé. No le dicen, tenemos 5. Aquí tenemos a su bebé y entonces pues, puede tener lugar la implantación. Entonces ya lo depositan dentro del útero de la mamá. Si anida, entonces puede crecer y puede tener al bebé. O sea que en el mejor de los casos, de 5 fecundaciones, tenemos un bebé. Es decir, este proceso incluye mucho microaborto. E insisto, las mamás no lo saben. Parece ser que el índice de éxito de este método está alrededor del 30%. De manera que uno tiene que ir tal vez 3 veces para conseguirlo. ¿Okay? Entonces, moralmente no le ayuda nada a él, anímicamente o psicológicamente, la mamá particularmente puede tener ciertas depresiones, porque la animan y dicen, ya está, y de repente lo pierde. Si de suyo, naturalmente, perder un bebé es muy costoso y duele mucho, ya no les digo si además, pues, le hicieron hacerse ilusiones, le vendieron la ilusión y luego pues, resulta que no. Y además le cobraron bastantes miles de pesos, ¿no? Entonces, decía, por la manipulación, por el acto inmoral que incluye, desde la perspectiva católica, pecado mortal, los posibles microabortos que se dan, pues la verdad es que es bastante caro el precio que se paga para conseguir la fecundación in vitro. No sé si alrededor de esto hay alguna pregunta. En general, así es como funciona. Insisto, creo que la ciencia, ahora no tenemos al médico por aquí, creo que la ciencia no ha llegado, y aquí me podré equivocar, a un índice de éxito mucho mayor del 30 y algo %. Bien, pues como decía, ¿no? Es muy delicado. La renta de la panza, pues como decía, ¿no? Ya se deriva de que tenga lugar la fecundación y que la primera mamá no quiera tener al bebé, simple y sencillamente porque no quiere tener panza, y entonces busquen a una segunda mamá, que lo tenga durante 9 meses y luego lo regrese. Eso es una complicación añadida. Ahorita hay un buen número de estudios acerca de cómo le influye al bebé la vida dentro del vientre de la mamá. Es decir, si ha sido aceptado, querido durante esos 9 meses, bien tratado durante esos 9 meses, ¿no? Se me pasaba a decir que además no sabemos exactamente qué pasa con todo esto. Es decir, el bebé que nace de fecundación in vitro presenta o puede presentar una serie de situaciones que todavía no conocemos. Yo entiendo que es muy peligroso hablar de este tema porque mucha gente, insisto, habrá recurrido a la fecundación in vitro y tal vez conocer esto puede ser bastante doloroso, yo no lo sé. Incluso si pues, quieren vivir desde una perspectiva católica. ¿Okay? Y luego saber pues, que no sabemos a ciencia cierta qué puede llegar a pasar con la persona. Es decir, hace como cerca de 40 años se obtuvo la primera persona, una muchacha, de fecundación in vitro. Entonces, claro, la ciencia feliz porque lo habíamos finalmente conseguido.
¿Cuántos microabortos se dieron antes de ese? Pues no tenemos ni idea, pero yo me imagino que los ensayos o las pruebas habrán sido cientos, en muchos lugares. Y en la medida en que fracasaron, pues la humanidad fue fracasando, la humanidad se fue yendo para abajo. Bien, hubo dudas al principio de si la persona iba a nacer normal e iba a ser capaz de tener una vida normal. Esta persona que les digo tiene pues, cerca de 40 años, parece que vive normal. Yo, como ustedes sabrán, viví fuera del país durante mucho tiempo y la verdad es que me llamaba mucho la atención la cantidad de personas que tenían una alergia específica. Claro, allá no lo decía y no lo he podido comprobar científicamente, pero no sé si esos muchachos pudieron haber tenido esa alergia porque en la concepción se hubiera dado alguna alteración que luego los lleva a tener estos síntomas 20 años después. No sé si me explico. Cuestiones psicológicas. No digo que esto sea generalizado, porque insisto, no hay datos, pero algunos síndromes de atención parece que podrían ser conectados con fecundaciones in vitro. No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que si uno está entrando al proceso natural y manipulando tanto el proceso natural, no parece que ese proceso sea tan perfecto como el de la naturaleza. Sí puedo decir, y eso en general no lo dicen los doctores, que el semen obtenido por masturbación es de mucha menos calidad que el de la relación normal. Eso para la gente muchas veces es sorpresa, ¿no? Bien, de aquí se deriva, decíamos, el tema de la renta de la panza o surrogacy, ¿cómo se dice? Madres surrogadas o... bien, que por distintos motivos la gente acudió a aquello. Este negocio, pues supe que creció muchísimo, particularmente en Tailandia, hace algunos años. Y entonces los tailandeses se aventaron la puntada de construir hoteles de 5 estrellas, resorts, en los que te ofrecían vacaciones por un par de semanas, con la clínica de fecundación asistida dentro del resort. Entonces iba la pareja, ¿no?, de vacaciones a Tailandia, se la pasaban muy bien, tours, los llevaban para arriba, para abajo, ¿no?, disfrutaban, tal, y dejaba el señor el semen y dejaba ella los óvulos. Claro, la vacación era muy planeada en base a si ella iba a ovular en ese momento, mientras estuvieran ahí. Y entonces cosechaban, boom, y pues intentaban la fecundación in vitro. Cuando veían que era más o menos exitosa, les decían, pues esto está muy bien, ahí los vamos a mantener enterados. Y entonces a la primera tailandesa que pasaba, la tomaban y decían, oye, pues mira, te pago tanto si pues te dejas que te implantemos un bebé. Y tienes la responsabilidad de venir cada X semanas para el monitoreo. Y entonces, pues a la vuelta de 9 meses le hablaban a los papás en Inglaterra, en Estados Unidos, en China, ¿no?, gente que tenía dinero. Entonces regresaban, otras vacaciones, 2 semanas en Tailandia, recogían a su bebé y se lo llevaban. Esto suena fácil. Las complicaciones que se dieron derivadas de esto, luego han quedado en el silencio. Pero se dio casos de señoras, mamá 2, que se encariñaban con el bebé y decían, no, yo no lo doy. Oye, no, pero es que aquí firmaste, tal. Firmé, ni que firmé, o sea, yo me escapo, me pelo. Claro, ya tiene esta señora un hijo de estos señores
que le gustó, del cual se encariñó. Claro, lo llevó ahí 9 meses, no se diga si además lo vio después del parto, porque también ese es un momento muy especial, ¿no? Lo vio después del parto y a lo mejor lo tuvo 1, 2, 3 días, una semana en lo que llegaban los papás a recogerlo. Ciertamente, el cariño de la mamá 2 por el bebé hay que subrayarlo, pero no se diga el trauma que se le está infligiendo al bebé. Claro, nadie lo nota. Vamos a ver dentro de unos años, a ver cómo se manifiesta ese trauma. No tenemos ni idea. Casos, yo les podría contar varios. Un bebé de estos, de una pareja inglesa, van los ingleses, lo recogen, consiguen obviamente todos los papeles y todas las firmas en la clínica del resort de Tailandia. Bueno, todos muy bien, felices con su bebé, vámonos. Se van, llegan a Inglaterra, oigan, ustedes se fueron 2, regresan 3. No, si es que dio a luz y tal, y sí, bueno, vamos a ver. No, este bebé no, porque, bueno, en fin, firmas. Aquí están los papeles que nos dicen que, no, pues deja toda la responsabilidad y se la confiere a esta mamá. Muy bien, empiezan a ver. Aquí falta una firma. Falta una firma, ese bebé no puede ser de ustedes, no puede pasar, el bebé se queda ahí en la aduana, los papás pasan, ahora llamas a Tailandia, oye, vamos a ver, vamos a conseguir la otra firma. No, pues la señora ya se fue, pues la señora pues, se presentó mientras funcionó el contrato. Una artista gringa, que pues porque es artista, pues está, ¿no?, en plenitud de forma, filmando películas y no se quiere ver gorda. Y entonces se encarga al bebé por ahí. Después de un tiempo, pues oiga, fíjese que el bebé viene con síndrome de Down. Pues ya no lo quiero. Insisto, casos se pueden contar. Hemos llegado a unos niveles verdaderamente patéticos, ¿no? Una pareja que, pues, oye, pues mira, tú el bebé, no, yo no, pero sí quiero bebé, pero no lo quiero llevar yo. Bueno, entonces, ¿por qué no lo encargamos? Pues muy bien, lo encargamos, ¿no? 6 meses después están peleados y se divorcian. Oigan, que su bebé, no, pues yo no, díganle a la señora. No, yo no, pues díganle al señor, ni uno ni otro. Oye, pues ahora tú te lo quedas. No, pues yo no me lo quedo. A mí me dijeron que yo lo entregaba y ahora yo lo entrego. ¿Y ahora qué hacemos con el bebé, no? Es tremendo, o sea, esta manipulación que parecería en algún momento cuando la ciencia se aventuró a experimentar esto, parecería, al menos así se defendían ellos, que esto era progreso. No, el progreso de la ciencia, ¿no? Progreso de la ciencia. Vamos a conseguir la técnica, ¿no? Entonces, claro, para la técnica tienes una serie de científicos investigando, ¿no? Y vamos a ver cómo conseguimos que la ovulación, cómo conseguimos la temperatura, cómo conseguimos el refri, que no es refri, no es la incubadora, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la ciencia ciertamente progresó para conocer y sobre todo ser capaz de manipular este proceso. Efectivamente avanzó la ciencia en ese sentido, pero de ahí para adelante decayó. Aquí, digamos, otra de las implicaciones es que la Iglesia dice, ojo, oye, vamos a ver, tú quieres un bebé, pero estás pensando lo que en el fondo está pasando, que se van a morir 5 para que tú tengas 1. O sea, tú en la conciencia puedes llevar eso. Más aún si esto tiene un suceso, no me viene a la cabeza, un índice de éxito del 30%. O sea, que vas a tener, pues no sé, 4, 5, 4, o sea, 13 para tener 1. Pues realmente, insisto, es muy pesado, es muy costoso, es muy doloroso. No se diga para la cantidad de bebés con los que uno está acabando, ¿no? Yo no sé si hay alguna duda, pregunta. Esto es a grandes rasgos
lo que podríamos decir que implica la fecundación in vitro. Dentro de esto había una pregunta así directa que me parece que ya queda respondida. Preguntaban, padre, ¿los bebés de fecundación in vitro tienen alma? La verdad es que es una pregunta que yo me hice hace muchos años cuando empezó a sonar esto de la fecundación in vitro. Vamos a ver, ¿y Dios permitirá o infundirá el alma cuando nosotros estamos metiéndonos en un proceso de ese modo? El fondo es que, como decía, Él decidió que la naturaleza funcionara así. No es el superargumento para la libertad, pero sí creo que se puede decir que Él hace y deja hacer. Entonces nos crea y nos da la libertad. O crea según una serie de leyes y respeta esas leyes. Entonces nuestro Señor no va a ir pues, por capricho en contra de la gravedad, ¿no? Ahora que esto no se caiga, pues lo suelto se cae. Así funciona la ley de la gravedad. O sea, esto es atraído por el planeta y ¡pum! Se cae, ¿no? Y si un meteorito, un satélite pasa junto a otro planeta mucho más grande, pues lo atrae y se estrella aquello, ¿no? Es lo que ha pasado con los meteoritos en este planeta, ¿no? Y en muchos otros. Dios no suspende las leyes de la naturaleza por capricho. Y si en la naturaleza de la unión de estas dos células Él quiso, es tremendo esto, comprometerse a infundir un alma, en la medida en que se dé esta unión, Él va a infundir un alma. Entonces, la pregunta es, insisto, muy sencilla. ¿Tiene el alma? Sí, sí tiene el alma. Otra pregunta que habían hecho era, ¿qué pasa con los bebés de fecundación in vitro congelados? Yo no sé si ustedes sepan cómo funciona aquello, ¿no? Es en las primeras etapas del desarrollo. Esto, yo no soy médico, podríamos traer a un médico que nos explicara. En las primeras etapas del desarrollo, cuando se va dando esta multiplicación de células, o sea, en este bebé, que además esto comprueba que es un bebé, o sea, todas las células del papá tienen una carga genética. Todas las células de la mamá tienen otra carga genética. Y esta célula, dentro de esta mamá, el primer día tiene una carga genética distinta de la de la mamá, sobre todo de la de la mamá y además de la del papá. O sea que sí es cierto que esta célula pertenece a otro ser vivo. Ahí sí la ciencia pues, nos ha llevado a descubrir que efectivamente desde la primera célula tienes una carga genética de otro ser vivo. Es un bebé, punto. Luego la gente dice, no, es que es un bunch de células, un conjunto de células. Vamos a ver. Si esto es el primer día, un conjunto de células, ¿cómo deja de ser un conjunto de células al 9º mes que nace, ¿no? Bien, yo creo que muchos de esos argumentos los habrán oído, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es la congelación? Brevemente y sin mucha ciencia, porque insisto, no soy el experto del tema, en los primeros momentos del desarrollo se puede suspender la vida, de manera que se va a tener en un estado de animación suspendida, lo que tal vez para algunos de nosotros en algún momento sonó como ciencia ficción, ¿no? Animación suspendida, o sea que lo congelas y pues no crece, y luego 10 años después lo descongelas y está de la misma edad, ¿no? Con una persona mayor yo creo que no se puede. Lo que pasa es que ya se están dando personas que pagan por la criogénesis, me parece que se llama, ¿no? Hay 2 laboratorios en todo el mundo que te congelan. Me parece que Walt Disney está congelado y una serie de millonarios por ahí, porque dicen, oigan, pues ahí congélenme, ¿no? Pues aquí está, ¿no? Yo les pago. Pero claro, ¿quién le garantiza a este hombre que lo van a cuidar ahí congelado, ¿no? O sea, si uno de repente por ahí desconecta el refri, ¿no? Pues se acabó el congelado aquel, ¿no? Y aquí dejó
herencia para pagar los próximos 20, 40 o 50 años. Hay gente que ha buscado eso, ¿no? Dice, vamos, yo tengo este mal ahorita. Dentro de 30 o 40 años, la ciencia habrá progresado y entonces ya podrán superar esto. Entonces, congélenme ahorita y pues ya me descongelan dentro de 40 años. Ahí les pago, ¿no? La congelación anual. Pues sí, espérate que se funda el fusible y ahí se quedó, ¿no? Yo no sé cómo. Hombre, no es así de sencillo, ¿no? Pues son laboratorios súper cuidados y no dependerá de un fusible, obviamente, ¿no? Pero sí hay gente congelada hoy en día, ¿no? Y eso, creo yo, es consecuencia de que a estos bebés se les congela y resulta que pueden reanimarse tiempo después. Si realmente no están vivos, no están muertos. No, no están muertos. Es animación suspendida. Animación es la vida que tiene que, o el desarrollo que se tiene que seguir, lo suspendes. O sea, esto se va multiplicando, ¿no? Luego tienes 2 células, 4, 8 células. Entonces, si por ahí en algún momento tú paras esto, ya no vas a tener 16. Vamos a ver, cuando tú compras una fruta y está madura, si no la metes al refri, se sigue un proceso de maduración por el cual puede llegar a echarse a perder. Si tú la metes al refri, disminuyes la velocidad de esas reacciones químicas que están teniendo lugar. ¿Okay? Entonces, no son reacciones químicas en este caso, sino detener la reproducción del número de células. Vamos a ver, yo creo que es una serie de principios que se aplicaron en algún momento a algunos descubrimientos que se llevaron al extremo. Así como la fruta la enfrías o la congelas y entonces la conservas, se dio, primero para los alimentos, la congelación. ¿Pero qué pasa con la congelación? Así, en plan muy sencillo, se forman una serie de cristales. Esos cristales alteran, por ejemplo en el caso de la carne, alteran el músculo. Y cuando la descongelas, puede no tener la misma consistencia. Uno dice, bueno, pues al fin no tiene es la misma carne, ¿no? O sea, me como la carne y punto. Pero claro, esos cristales, ya en el caso de un ser vivo, pues vete a saber si alteran el hígado, o el páncreas, o el corazón, o no sé qué. Entonces, el proceso de congelación se fue perfeccionando, 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 de manera que no se pasara por esos cristales. Yo no dudo que al principio hubiera habido muchos abortos también, por intentar, ¿no? Pues a ver, lo congelamos y lo descongelamos, chin, se murió. Lo congelamos y chin, se murió, ¿no? Bien, el caso es que ahorita el método es una congelación de un bajar la temperatura súbitamente hasta, no estoy seguro, menos 270 grados o una cosa así, con nitrógeno líquido, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto nitrógeno líquido, son unos containers así, ¿no? Que uno le quita la tapa y sale un vaporcito. Si uno deja que aquello pues, le entre a la mano, se le congelan los dedos y se los pueden cortar ahí directamente, ¿no? O sea, tú puedes cortar el dedo y se acabó el dedo, ¿no? Porque se congeló. Así funciona el nitrógeno líquido. Bien, el caso es que perfeccionaron la técnica y entonces los ponen, insisto, en nitrógeno líquido, baja la temperatura súbitamente y se puede conservar al bebé, vamos a llamarlo bebé, se le puede llamar, no sé, blastocito, mórula o embrión o lo que fuera, congelado. Entonces, ¿qué pasa? Era la pregunta, ¿no? Con los embriones congelados. ¿Qué pasa? Yo no sé si ya se tenga la técnica tan perfeccionada que no se mueran. Pero ¿qué pasa? Algunos se congelan y se pueden mantener ahí durante un tiempo. Otros se morirán. El qué pasa, no sé quién hizo la pregunta y si también iba referida a otros puntos, pero un qué pasa, pues que se abandonan. ¿Qué pasa con los congelados? Que igual los abandonan.
¿Qué pasa con los congelados? Que pues a lo mejor los descongelan y se los ponen a otra señora y resulta que no era el hijo de la señora. Eso pasa, ¿no? A la vuelta de 10 o 15 años, pruebas, resulta que aquí no hay nada genético mío, ¿no? Y entonces, ¿de quién es este señor? Pues quién sabe, ¿no? O si se dio una fecundación in vitro de un semen desconocido. Y ahora van saliendo señores que tienen 80 hijos. Digo, si esto pasó, por ejemplo, en Nueva York, y todo el mundo fue a la misma clínica de Nueva York, gente que vivía en Nueva York, pues ahora resulta que una muchacha conoce a un muchacho y es su hermano. Quiere que sea su novio y es su medio hermano. ¿Por qué? Pues porque aunque son distintas mamás, pues es el mismo papá. Eso ha pasado. Gente que descubre, ¿no? Que tal cual, no, pues no, fecundación in vitro, mi mamá, fecundación in vitro. ¿En dónde? Pues en tal clínica, ¿y quién es el papá? Pues el papá tiene, insisto, 80 hijos, ¿no? O sea, las complicaciones son casi de ciencia ficción, no siendo desafortunadamente de ciencia ficción, ¿no? O sea, siendo una cosa muy delicada, o sea, es la realidad. Entonces decía, pues algunos sobreviven, algunos se morirán, algunos los abandonan. Y luego otra de las consecuencias de qué pasa con los congelados es que en algunas ocasiones el laboratorio no se compromete a guardarlos. El contrato puede decir, pues te los guardo por 5 años. Si a la vuelta de los 5 años los papás no van a recogerlos para que se los implanten, pues los desechan. Hace años le llegó al Vaticano una consulta. Es interesante, porque primero el laboratorio se dio a la tarea de reproducir, y luego se les llenaron las estanterías. ¿Y ahora qué hacemos? Pues estará bien que desconectemos el refri o no estará bien que desconectemos el refri. Y entonces se plantearon el problema ético. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora qué hacemos, pues a ver, pregúntale al Vaticano. Y no eran católicos ellos. El Vaticano ahora, ¿cómo respondía, no? La respuesta, digamos, ética que se sigue de una cuestión así es implántalos. Implántalos. O sea, si a mí me viene una persona y me dice, oiga, padre, fíjese que yo fui a obtener un bebé con fecundación in vitro y pues sí, resulta que me lo implantaron y aquí lo tengo. Y me dijeron que había 2 más, pues vea que te los implanten. O sea, la respuesta más directa, ética, moralmente hablando, buena, o sea, por dónde van a actuar bien, es que vayan y que se los implanten. Pero claro, si ellos querían uno y no quieren a los otros, pues ya no buscan a los otros, ya no quieren a los otros, ¿no? Es un poco la consecuencia. Luego las universidades, los científicos se han volcado en contra de la Iglesia diciendo la Iglesia está en contra del progreso. Vamos a ver, la Iglesia no va al laboratorio y te desconecta o te funde el fusible o le echa una bomba al laboratorio. La Iglesia no hace eso, jamás hará eso. La Iglesia dicta qué está bien y qué está mal. ¿Cómo va a tener la Iglesia potestad sobre el agnóstico, sobre el no sé qué religión científico que está haciendo esto? No tiene ninguna autoridad. No le puede decir que no. Si él quiere seguir adelante, va a seguir adelante. La Iglesia simple y sencillamente dice, oye, vamos a ver, o sea, te estás metiendo en camisa de 11 varas. O sea, ese va a ser un callejón sin salida. Tarde o temprano se te va a complicar. Y es lo que nos ha pasado, ¿no? Que se nos ha complicado. La gente a veces pregunta, ¿cuál es la solución? No entres aquí. No entres aquí. Una vez que te metes al callejón sin salida, pues simple y sencillamente no vas a tener salida. Bien, ¿alguna otra duda, algún otro punto relacionado con esto? Bien, el aborto y la eutanasia. Yo no sé exactamente cuál era la pregunta, pero me parece que ya hablé algo la vez pasada.
El aborto, pues como decíamos hace un momento, en cuanto se verifica la fecundación, pues tienes un nuevo ser humano, e insisto, esto la ciencia ya nos lo corroboró, ya nos dio el dato claro. Yo creo que no hay médico honrado que pueda decir que no es un ser humano distinto de la mamá el que aparece ahí después de la fecundación. Yo creo que cualquier médico, por más agnóstico, ateo, anticatólico que pueda existir, desde el punto de vista científico sabe y está convencido de que ahí hay un nuevo ser humano. Luego las campañas abortistas van por otra línea. Las campañas abortistas van por el lado de déjenme ser libre, yo soy dueña de mi cuerpo. Y no se meten a la ciencia, ¿no? Pero científicamente tú puedes decir, muy bien, tú eres dueña de tu cuerpo, sin duda, pero tu bebé es dueño de su cuerpo también. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención una vez más y nos vemos el próximo mes, ¿no?